Amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Conciencia Pública. Este es su espacio que hoy lo retomamos desde los estudios, desde el SEC de nuestro medio de comunicación como es Televisión Manavita, Canal 30. El doctor Roque Pita se encuentra un poco delicado de salud, por el día de hoy no nos va a acompañar. ¿Qué está pasando en Puerto Viejo? El presidente de la República habla de un estado de excepción pleno hace unas pocas semanas para la provincia del Guayas. 1.100 policías paraguayas. Perfecto, aplaudible. Pero ¿de dónde salen esos 1.100 policías? Del resto de las provincias. Hoy, esta semana, Puerto Viejo está viviendo el brote de la delincuencia externa. También puede ser interna, pero existe lo ocurrido el día de hoy demostrado. Queda demostrado que la delincuencia es externa. Una de las personas que fueron heridas en el asalto es de la provincia del Guayas. Y eso pasa siempre, cada vez que en Guayaquil, en Guayas, comienzan a atacar la delincuencia, migran a las provincias hermanas. Manabí no se puede quedar de brazos cruzados, señor gobernador. ¿Cuál es su pronunciamiento? ¿Qué va a pasar con la seguridad en Puerto Viejo, en Manabí? Hoy en la tarde acribillaron a una joven venezolana en la ciudad de Manta. El fin de semana fallecieron 6 personas. No nos alarmamos. Claro que nos tenemos que alarmar. No es para alarmarse. Por supuesto que tenemos que alarmarnos. ¿Y sabe por qué? Porque hace años, hace décadas que no se veía una masacre a bala de 5 o más personas. Si estoy equivocado, mándenme un mensaje. Ahí va a salir el número telefónico, aquí abajo lo ven, y díganme cuál fue la última balacera donde fallecieron más de 4 personas. El atentado del fin de semana, donde una familia, una sola señora, pierde a 2 hijos, pierde un nieto y un hermano. Eso tenía rato, décadas que no se veía en Manabí. Aplausos por lo que se está haciendo en contra de la delincuencia en Guayaquil, en la provincia del Guayas. ¿Y Manabí? Señor gobernador, ¿cuáles son las respuestas que tiene para estos brotes, para esta invasión de la delincuencia? Porque se vienen huyendo de otras provincias donde se les pone un poco difícil, complicado el caso. El día de hoy vamos a conversar de un poco de política, pero de política universitaria. Hoy nos acompaña la doctora Hipatia Delgado de Mera. Ella es candidata al rectorado de la Universidad Técnica de Manabí, ya ahora sí como candidata plena. La vez anterior nos acompañó como precandidata, hoy es la candidata en firme, sin miedo al éxito, por la lista 1. Buenas noches, bienvenida, doctora. Muy buenas noches, querido Eric. Realmente escuchando tus palabras me llama muchísimo la atención, es motivo de gran preocupación para toda la sociedad manabita. Habrá que ver las respuestas de las autoridades competentes. Quiero saludar a toda la comunidad universitaria y a la audiencia distinguida de este prestigioso medio de comunicación. Muy buenas noches. Doctora, la última vez que estuvo visitándonos por acá, usted vino como precandidata. Una de las personas que decíamos no llega a la candidatura éramos nosotros, el doctor Roque Pita, quien les habla. Y decíamos quizás llega a finales de enero y ella retrocede, no pone su candidatura. ¿Cómo así avanza este paso, doctora? Bueno, el día de hoy la campaña avanza viento en popa. Hemos tenido... Sin miedo al éxito, como dicen. Claro que sí, sin miedo al éxito. Hemos tenido muchas complicaciones, muchos obstáculos. El tema de la pandemia nos sigue afectando, no solamente en el tema educativo, en la gestión académica de la universidad, sino también esta campaña que de alguna u otra manera nosotros seguimos planteando, conversar con nuestros compañeros por los métodos no convencionales, en este caso a través de una vía telefónica, una videollamada, porque nosotros no podemos en lo absoluto vulnerar sus derechos que tienen que ver con la salud de ellos, porque no podemos aglomerar, no podemos convocar a nuestros docentes. En las últimas semanas en la Universidad Técnica de Manabí se han presentado gran cantidad de servidores que han estado enfermos con el COVID-19 o en todo caso están ellos convalecientes de esta enfermedad. Entonces es muy preocupante, pero hemos buscado los mecanismos para poder conectarnos, contactarnos con nuestros compañeros y realmente tenemos una gran afinidad de parte de ellos y sin miedo al éxito vamos a ir el 18 de febrero a votar por la lista 1. Respetando el protocolo de bioseguridad y todas las medidas que plantea el COE, no se puede hacer campaña tú a tú, persona a persona.
visitando curso por curso, como anteriormente se lo realizaba. Doctora, pero ¿cómo cree usted que realmente sus compañeros docentes, sus compañeros del área administrativa, sus compañeros universitarios apoyan y están con la propuesta que lleva la doctora Hipatia Delgado? Bueno, como lo acabo de decir, los métodos que nosotros estamos utilizando son los métodos, bueno, ya no le podríamos decir no tan convencionales, porque hemos utilizado la virtualización, hemos utilizado los correos de nuestros compañeros vía WhatsApp, y bueno, en algunos casos sí hemos tenido algún tipo de contacto utilizando las mascarillas, utilizando el alcohol, pero se nota por parte de ellos y expresan de una manera muy clara el apoyo para Hipatia Delgado y Pepito Bellis. Entonces, en ese sentido, creemos en esa palabra de nuestros compañeros, que aunque la siguen mencionando en voz baja, nosotros creemos en esa palabra en firme de nuestros compañeros, no solamente de los compañeros docentes, sino también se nota en los trabajadores, en aquellos estudiantes en los cuales hemos logrado contactar vía WhatsApp una respuesta de parte de ellos. Cuando hacemos contacto con ellos, enviamos nuestra propuesta, una propuesta en firme, de acuerdo a las necesidades de la universidad, y hay una respuesta muy positiva porque empiezan ellos a reaccionar con un positivo o en todo caso con preguntas con base a esta propuesta que es enviada por los distintos medios de comunicación. ¿Cuáles son los ejes de la propuesta de Hipatia Delgado? ¿En qué se basa la propuesta que tiene como la candidata de la lista 1 y todo el equipo que la acompaña? Nosotros hemos centralizado nuestra propuesta de trabajo en la calidad de la educación que nosotros impartimos. Habrá que trabajar profundamente por los cambios, por la transición que está dando la educación superior, bueno, y no solamente la educación superior, sino de manera general, por el tema mismo de la pandemia, hemos nosotros adelantado los procesos a la virtualización y también nos hemos enfocado en el tema del bienestar universitario, es decir, proveer las condiciones adecuadas, mejoramiento académico y económico de nuestro personal de la Universidad Técnica de Manabí. Hemos planteado 4 ejes de trabajo, el primero que tiene que ver con la innovación y transferencia del conocimiento, el segundo que tiene que ver con el mejoramiento académico y económico del talento humano de la universidad, la democratización, la inclusión, la equidad, y también planteamos un tema que actualmente está proyectándose en la universidad, que es la internacionalización. Cuando se habla también de mejoras para el personal universitario, ¿se habla también de mejorar sueldos? Claro que sí, pero puntualizamos que además de esa motivación que tenemos con respecto a un incremento de remuneraciones, es importante señalar que debemos de hacer las gestiones pertinentes para lograr la asignación del presupuesto que se merece la Universidad Técnica de Manabí. Se ha hecho un análisis a través del tiempo. La Universidad Técnica de Manabí ya tiene los logros y los requisitos técnicos jurídicos para un aumento del presupuesto o asignación presupuestaria. Existe una reglamentación y la Universidad Técnica de Manabí en estos momentos debería tener un presupuesto del cual esté acorde con una universidad con los logros y alcances que actualmente tenemos. Entonces, estamos planteando sí una elevación, un incremento de las remuneraciones, pero esto tiene que ser de una forma planificada, porque como usted lo acaba de mencionar, ¿no? Si tenemos, puso el ejemplo de los policías, ¿de dónde vienen esos policías? ¿No? 100 policías paraguayas, pero no sabemos a qué provincia la dejaron sin policías. Eso es lo que va a pasar actualmente con el presupuesto de la universidad. Si se incrementa el sueldo, sale del mismo presupuesto igual, entonces van a dejar un vacío en aquel rubro del cual se va a extraer ese dinero, del cual se va a mover, ¿no? Muchos, bueno, los candidatos hablan de ese incremento, pero no están midiendo cuáles son las consecuencias, a qué está asignado ese dinero que van a remover para el incremento. Entonces yo creo que es vital, ¿no?, plantear justamente las gestiones adecuadas para la asignación presupuestaria que se merece la Universidad Técnica de Manabí. Con esto estoy diciendo que tiene que ser un proceso planificado y progresivo, tanto para nuestros profesores, para el personal administrativo y el análisis, ¿no?, de esas luchas que tienen los trabajadores de nuestra universidad. ¿Pero con mérito subir el sueldo o solamente con los que están con Hipatia de Mera?
No, claro que sí, si nosotros estamos planteando la igualdad, la equidad en todos los procesos, ¿no? Políticas las cuales permitan el reconocimiento con base a los méritos. Además de que es algo muy importante señalar que para cada uno de estos incrementos que se puedan realizar debe existir un análisis. Existe la reglamentación en el caso de los profesores, el reglamento de carrera y escalafón del personal académico en educación superior, donde están establecidas las escalas remunerativas e incluso están establecidos cuáles son los requisitos para cada categoría, para cada nivel y para cada subnivel. En este sentido, se deben de hacer los análisis adecuados que deben de realizarse a través del talento humano y con ello, ¿no? Y con base al cumplimiento de estos requisitos se deben hacer los incrementos para nuestro personal. Al momento que yo le decía lo de hacerlo por méritos, también vinculaba un poco la pregunta al que existen todavía empleados, profesores. La vez anterior que usted nos acompañó, incluso otra de las candidatas, las dos damas que han llegado hasta acá a formar parte de estas entrevistas, nos conversaban y nos decían que hay muchos empleados que siguen siendo contrato, que tienen incluso 10, 12 años siendo contratados y que no tienen nombramiento. Así y al es. no tener un nombramiento no van con el mismo beneficio. No, son los mensajes que nos llegaban a nosotros, que en aquella ocasión transmitimos también a la otra candidata. Hay personas que tienen 10, 12 años pero que no tienen el mismo beneficio que los que ya tienen nombramiento. Bueno, en ese caso es importante señalar que es verdad que en nuestra universidad existe ese tipo de personal, pero también existe una reglamentación acorde a este tema, porque la universidad debe de proveer las condiciones adecuadas para que el personal trabaje de acuerdo a los beneficios o las funciones que ellos representan para la universidad. Con esto, ¿qué quiero decir? ¿No? Que ellos cumpliendo los requisitos, el tiempo adecuado, debería proveerse por lo menos un contrato con relación de dependencia que en definitiva presta los beneficios adecuados para que ellos puedan estar en conformidad con la universidad. Actualmente la mayoría, considero casi un 90%, ¿no? Podría ser más, son personal que están contratados sin relación de dependencia y a mi criterio me parece una injusticia porque estos profesores dan mucho más de su tiempo, están sobreutilizados y deberíamos de trabajar enérgicamente en ese tema. Para ellos también el apoyo irrestricto de Hipatia Delgado y Pepito Vélez. En eso se puede trabajar más rápido que en aumentar el sueldo a todos los señores docentes y a todo el personal administrativo. Este año ya está aprobado un presupuesto. Si van a querer hacer una subida de sueldo, tienen que primero despriorizar algunos elementos necesarios. ¿Con qué se queda la universidad o qué deja de lado la universidad para poder subir el sueldo? ¿Habrá una reforma a partir, como lo dice la ley, después de los 6 meses? ¿O ya sería un proyecto para el próximo año? Eso también lo va a contestar más adelante, o ya lo contestó en algo la doctora Hipatia Delgado. Nos vamos a la pausa, pero lo que sí quiero que lo vaya preparando su respuesta es que la gente está preparada con el escenario que se nos va planteando. ¿Qué variantes? ¿Qué pandemia? ¿Qué variantes? ¿Qué pandemia? ¿Qué es presencial? ¿Qué es semipresencial? La universidad que está preparada para retomar, tiene un proyecto bajo la manga, lo tiene preparado, para retomar la presencialidad total del 100%, el parque automotor, las aulas están operativas. Eso nos contestará la candidata Hipatia Delgado al volver de la pausa. Estamos en Conciencia Pública y nos acompaña la doctora Hipatia Delgado de Mera. Ella es candidata al rectorado de la Universidad Técnica de Manabí por el Movimiento 1 o por la lista 1, no tiene nombre creo el movimiento, ahí se van asignando. Se ganó el primer sitial, ¿qué pasó? ¿Ya habían candidatos que tienen 2 años haciendo campaña? No 2 años, 3 años. 3, 4 sí, años. Exactamente, sí, ya vienen haciendo campaña desde el 2018, si no más recuerdo, a algún candidato. Bien, respondiendo a la pregunta que usted me manifestaba, si la universidad... Antes de ir con la pregunta que le hice antes de la pausa, ¿cómo así lograron el 1? ¿Se fueron los primeros en inscribirse o cómo? ¿Qué pasó? Bueno, hubieron algunas rectificaciones que se debieron hacer. En ese caso, dependiendo de las personas que presentaron la documentación rectificada, ¿no? Sacamos una balotita de una fundita negra, entonces ya había 3 y yo saqué el número 1. Entonces ese fue el mecanismo que se utilizó para poder tener
ese número, el cual significa mucho para como candidato. Claro que sí. ¿No? Usted sabe que en la papeleta va de primero por ahora. Estratégicamente uno, ¿no? Y eso habla muy bien, ¿no? Los número uno. Y mire que fuimos los últimos que nos inscribimos y somos la lista número uno. Muy bien, después que no se vincule mucho con la última presidencial, ese número uno, bastante bien le hace. No, en lo absoluto. Vamos con la pregunta. ¿Qué tiene preparada la universidad si se viene el 100% presencial? Bueno, la Universidad Técnica de Manabí se ha estado trabajando. Hace 2 semanas tuve que renunciar al rectorado justamente por mandato de ley, al vicerrectorado por mandato de ley. ¿No fue que se lo pidió el rector? No, en lo absoluto. Es por mandato de ley, eso lo dice el Código de la Democracia, ¿no? Cuando uno aspira a una dignidad distinta, debe de renunciar a su dignidad actual. Con cierto tiempo de anticipación antes de inscribirse, ¿verdad? Así es, exactamente. Bien, ¿por qué estoy mencionando todo esto, no? Estábamos ya trabajando justamente en realizar un análisis de las mallas de cada una de las carreras, en donde nosotros, en conjunto con los vicedecanos de carrera, que son los que conocen la dinámica de cada una de las mallas curriculares, con la intención de poder tener a ciencia cierta la idea de cuáles son las asignaturas las cuales necesitan obligatoriamente de ese componente práctico y el teórico. Aquellas que, por ejemplo, necesitan de ese componente práctico, es muy importante las prácticas en las áreas de experimentación de la universidad, ¿no? Existen, por ejemplo, asignaturas cuyo componente teórico es mayor que el práctico, y en este sentido ellas estarían orientadas a darse de manera virtual, o en todo caso la utilización de clases híbridas, que es otro de los mecanismos que estábamos utilizando con la intención de poder tener escenarios virtuales y presenciales al mismo tiempo. Entonces, lo que habíamos empezado, espero, ¿no?, que la actual vicerrectora continúe con este análisis en conjunto con los vicedecanos, con la intención de poder establecer en una carrera cuáles son las asignaturas las cuales se van a dictar de manera teórica, de manera práctica, o en todo caso necesitan obligatoriamente que los alumnos asistan a la presencialidad. Es muy importante señalar que la Universidad Técnica de Manabí tiene carreras que son muy técnicas, como su propio nombre lo dice, como son las ingenierías, el caso, por ejemplo, de las prácticas que deben de realizar las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud, las carreras agropecuarias. También el caso de la administración de humanística, también existen esas asignaturas, sin embargo existe un peso mayor o menor en los componentes teóricos y prácticos, y justamente ese es el análisis que en el tema de gestión académica se estaba realizando. El tema logístico, estratégico, debemos nosotros coordinar con aquellos lugares donde se realizan las prácticas de experimentación en conjunto con la Dirección General Administrativa para que se puedan proveer, ¿no?, los espacios adecuados para los estudiantes, para que se pueda supervisar, monitorear que todo se esté dando bajo la regularidad y bajo las condiciones, ¿no?, que han establecido las autoridades sanitarias con respecto a los aforos. La Universidad Técnica de Manabí sigue trabajando de manera teletrabajo en el caso de los administrativos. No obstante, ¿no?, actualmente se tuvo que suspender por los últimos brotes y ya se consideró terminar el periodo académico de manera virtual. El próximo periodo académico, que ya quedó planificado, el S1 2022 y el S2 2022, porque ya Hipatia Delgado en su gestión de vicerrectora académica lo dejó planificado, va a iniciarse el S1 2022 en 16 de mayo de este año. Entonces, de esta manera ¿Nos repite el nombre? S1 significa semestre 1 del 2022. Lo que anteriormente se conoció como pre, lo que se conoció como semestre básico universitario. Eso se llama nivelación. Lo que también se conoció como nivelación, también ya, en su momento. Actualmente ya están en la última parte de la nivelación. La nivelación también se ha dictado de manera virtual con los estudiantes que todavía no forman parte de las carreras. Un estudiante de nivelación no es un estudiante de carrera, ¿no? Es un estudiante que tiene asignado un cupo y debe de aprobar la nivelación y luego pasa a los niveles de carrera. Antiguamente se llamaban semestres, pero actualmente tienen la nominación de niveles, ¿no? Es que realmente es nivelación, porque a mí me tocó el SBU. Y yo en el semestre básico universitario, a mí en la época, en un módulo que se llama orientación, si no me equivoco, me hicieron un análisis, no como la prueba que decían que tú decides estudiar esto, y a mí en la prueba me decía, puedes estudiar para profesor, puedes estudiar para abogado, puedes estudiar para periodista,
pero no, yo quería ser ingeniero en contabilidad y auditoría y soy ingeniero en contabilidad y auditoría. Me gustan los medios de comunicación y estoy en los medios de comunicación, cursos de técnicas en relaciones públicas, me gustan los medios de comunicación, pero no quería estudiar periodismo. Y no vino un presidente y dijo, no, tú tienes que estudiar periodismo para después decirte prensa corrupta. No, yo estudié ingeniería en contabilidad y auditoría, que era lo que yo quería, y lo hice, lo cumplí. Aunque en el módulo de orientación me dijeron, usted apunta para abogado, para profesor, para periodista. Pero quise estudiar eso y ahí en ese nivel básico creo que se trabaja mucho en esto. Pero yo voy a la parte administrativa, doctora. ¿Las edificaciones están preparadas para recibir alumnos? Bueno, la Universidad Técnica de Manabí cuenta con, podríamos decir, con la infraestructura adecuada, pero esto fue 4 semestres atrás cuando todavía no había pandemia. Hay que tomar en cuenta que la población estudiantil ha aumentado, por eso estamos hablando de estrategias de clases virtuales, de clases híbridas, ¿no? Es decir, que se mezclen los dos ambientes, tanto virtual como presencial. Estamos hablando de segmentación de grupos para ir a las prácticas de experimentación. Entonces, en este sentido, tiene que haber una coordinación, por eso hablé de la Dirección General Administrativa, y es muy importante resaltar que el Consejo de Educación Superior, ¿no?, ha dado la disposición de poder aumentar el número de estudiantes casi el 25% y en algunas carreras hasta del 50%. Pero realmente la Universidad Técnica de Manabí no ha tomado en cuenta estas disposiciones justamente, ¿no?, por los temas de pandemia. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con todo esto? ¿No? Que muy a pesar de que existen disposiciones de aumentar, muy a pesar de que nosotros tenemos aulas y espacios, auditorios con espacio suficiente, nosotros debemos de acatar esas disposiciones, ¿no? En este sentido, sí es importante una reorganización ya para el próximo periodo académico, porque como las condiciones se están presentando, como que pareciera, ¿no?, que no hubiera una evolución positiva de la enfermedad, es decir, que en definitiva no van a aumentar los brotes, pero no obstante debemos de estar preparados justamente para esto, ¿no? Cada vicedecano de carrera deberá organizar todos sus niveles de carrera de tal manera que dependiendo de las asignaturas, dependiendo de ese análisis de las mallas curriculares, deberá realizar una organización en conjunto con la Dirección General Administrativa para poder recibir a los estudiantes. Yo pregunto mucho el tema de, perdón, el tema de si las edificaciones están operativas, porque ahí, dentro de la Universidad Técnica de Manabí, tiene que haber existido un ahorro abismal en mantenimiento de acondicionadores de aires, un ahorro abismal en el mantenimiento de edificios, un ahorro súper grande en el gasto de luz, en el gasto de agua, Internet, en gasto de internet, y ese dinero sí se ahorró, doctora, sí se lo ahorró realmente. Usted estuvo ahí, quizás no lo pudo ver, pero lo puede palpar o lo puede pedir la información como vicerrectora si se ahorró, qué se hizo con ese ahorro. Porque el gasto en energía, el gasto en internet, el gasto en agua potable, ese dinero tuvieron que irlo acumulando para cuando llegue este momento no llamar a los alumnos ni a los padres de familia a que vengan a limpiar o que presten la pintura para pintar el edificio o para decir vamos a hacer la vaquita, comenzamos con rifa, comenzamos a vender tongas para darle mantenimientos a los aires acondicionados. La universidad tiene que estar preparada porque ha tenido un ahorro durante 2 años y un poco más. Así es. Bueno, a pesar de que el tema presupuesto es una competencia total del señor rector, definitivamente es verdad lo que usted está diciendo con respecto a todos estos tipos de ahorros. Hasta donde tengo conocimiento, la universidad tenía su presupuesto ya ejecutado en los primeros días de diciembre del 97%. Habría que sí hacer una investigación, ¿no?, saber si realmente esos valores, los cuales fueron destinados a otro rubro en la universidad, ¿no? ¿A dónde? ¿Para sí, campañas? Exactamente. No sabemos. Hay que averiguar. Podemos decir, quizás podemos estar diciendo que el presupuesto desde servicios básicos no se lo utilizó, si se lo utilizó o se lo dirigió para tal cosa, pero los candidatos tienen que decir, vea, yo conozco y esto como competencia del rector se lo pedí. A usted, el que no ha querido venir, diga que está más cerca, pídalo y diga, ve, aquí se ahorró tanto. Porque de que se ahorró,
se ahorró. Eso sí lo tenemos en claro. En todas las instituciones públicas. En todas las instituciones públicas. Y esperemos que sea quien sea, y esperemos que sea una dama, la rectora de la Universidad Técnica de Manabí, así como en su momento apoyamos mucho a la primera presidenta que tuvo la AFU, le vamos a poner fe también que el rectorado sea manejado por una mujer, y esperemos que cuando se abran las clases nos digan los buses están dañados. Han tenido 2 años parados esos buses y no creo que sea posible que cuando arranquen las clases no existan ni bus ni exista gasolina. Vamos a una pausa y volvemos con nuestra invitada, la doctora Hipatia Delgado de Mera, candidata al rectorado de la Universidad Técnica de Manabí. Gracias por estar en sintonía de nosotros. Un gusto que nos esté pudiendo compartir esta transmisión de nuestro programa Conciencia Pública. Hoy tenemos a la candidata de la lista número 1. Es la segunda ocasión que está por aquí. Gracias públicamente por aceptar y venir sin miedo, porque como se dice, quien tiene sus ideas claras no tiene temor a preguntas directas. ¿Qué pasó? Hace días vimos una denuncia por parte de usted de que tenía a ciertos candidatos o a un candidato molestando, amenazando a la gente, a los empleados, usando mensajes de WhatsApp. ¿Nos puede hablar un poco sobre este tema? Bueno, en días pasados Pepito Bellis e Hipatia Delgado se pronunciaron ante un medio de comunicación en el cual estábamos poniendo en evidencia la preocupación que teníamos por la presión que se estaba causando a nuestros compañeros, más que todos los docentes, con respecto a que aquellos que no eran de la afinidad del grupo oficialista, los expulsaban de los grupos, no solamente a los profesores, sino también a los estudiantes. Era extraordinariamente evidente cómo profesores nos mostraban capturas en que en el momento que procedían a compartir la publicidad de Hipatia Delgado eran excluidos de los grupos. Es muy penoso este tema. También ¿Pero eran grupos políticos de otro candidato? Porque si eran un grupo político de otro candidato, estoy en todo mi derecho de que alguien me ponga una lista. No, yo te saco aquí porque ya veo que no estás conmigo. Así es. Te comento que en la universidad, por el tema de pandemia, se autorizaron la utilización de grupos de WhatsApp, en donde los vicedecanos de estudiantes... Por trabajo. Exactamente, con la intención de establecer la comunicación con los estudiantes, y docentes. Y digo que eran grupos los cuales estaban autorizados, pero los fines eran totalmente académicos. Pero eran las autoridades mismas quienes empezaban a colocar ciertas publicidades, y en el momento que algún estudiante o algún docente ponía alguna publicidad afín a Hipatia Delgado y Pepito Bellis, eran excluidos de los grupos. De un grupo que era de trabajo, no político. Exactamente. Entonces, en ese sentido, manifestamos nuestra preocupación porque, además de todo esto, ¿no? Aproximadamente unas 2 semanas atrás, se rodó no solamente en los grupos de WhatsApp, sino en las redes sociales, un formulario que había que llenar de respaldo a un candidato. Entonces, donde le decían firme el respaldo, e incluso si los profesores no lo llenaban, enviaban a otra persona, ¿no?, a tratar de convencerlo, ¿no?, a tratar de presionarlo. Dice, bueno, y si no lo puedes llenar, no tienes tiempo, yo te lo puedo llenar y lo envío. Entonces, este tipo de situaciones se han estado dando en la universidad. Realmente es muy lamentable que se ejerza ese tipo de presión, que no se deje en lo absoluto tener y vivir este tiempo de fiesta democrática en la universidad, donde son nuestros compañeros que deben de tener esa decisión de elegir quién va a dirigir los destinos de nuestra universidad. Hipatia Delgado y Pepito Bellis justamente queremos exterminar esa clase de política que, si existió alguna vez en la universidad, definitivamente no cabe en la universidad actual, no cabe en la universidad democrática, en la universidad que todos queremos tener, porque la universidad que todos queremos tener es una universidad de excelencia y de paz.
justamente Hipatia Delgado y Pepe Vélez, ¿no?, se han caracterizado por esa campaña exageradamente limpia, ¿no? Hemos hecho las cosas de una manera muy consecuente y más que todo el respeto por delante, ¿no? Si los compañeros ya están con cierta afinidad a un candidato, manifestamos nuestro respeto y en ese momento nos retiramos y ya no insistimos más, ¿no? No obstante, sí la insistencia y la presión es lo que ustedes denunciaban que se presionaba a los profesores, a docentes, incluso a firmar este formulario. ¿Y quién le dijo que firmar ese formulario significaba un voto? Porque el voto es secreto. Exactamente. Además, las elecciones terminan el 18 de febrero y es ahí donde se va a establecer o se va a notar la decisión de la comunidad universitaria. En definitiva, ese respaldo yo consideraría que no es tan, podríamos decir, tan fidedigno, ¿no? Porque ahí en ese listado incluso están buenos amigos de Hipatia Delgado, ¿no? Amigos de toda la vida, y es muy lamentable, ¿no?, que en determinado momento, que es un respaldo, es la segunda vez que hacían firmar el respaldo, porque el primer respaldo yo lo firmé también. Entonces, en ese sentido, no nos dejemos de dejar llevar por esas estadísticas y vuelvo y repito, ¿no?, cada día se nos unen nuestros compañeros y además, vuelvo y reitero, ¿no?, las elecciones terminan el 18 de febrero y ahí vamos a ver la respuesta y el apoyo para Hipatia Delgado y Pepito Vélez. Y el 19 seguramente se estarán dando las manos entre todas, principalmente damas, como son la doctora Hipatia Delgado, Charito, que es una señora, y una señora a quien aprecio muchísimo también en lo personal, como es la señora Mara Molina, que es una excelente profesional, y que la conozco de años, la he visualizado su trabajo y que es muy bueno también. Y luego del 19 de febrero seguramente se unirán todas las propuestas para sacar a la Universidad Técnica de Manabí, pero creo que hay que dar palabras a los candidatos y decir, ¿por qué llamar a un candidato oficialista? ¿Por qué se le llama oficialista? Porque tiene el espaldarazo del señor rector. Eso yo creo que... Entonces sería el candidato del rector. Porque oficialista, usted fue por parte de este gobierno, el Charito es profesora, también es de los... Sería el candidato del rector. Yo creo que lo ha hecho público, creo que toda la comunidad universitaria lo conoce, pero también es algo interesante. Yo pensaría que si todos estuviéramos conformes no hubieran tres candidatos. Si hubiera una conformidad y una total apoyo a la actual administración, yo consideraría que no habría tres candidatos, solamente habría un candidato, ¿no? Es muy importante lo que acaba de señalar. Los compañeros deben de recordar que estamos viviendo un momento político que el 19 ya se va a acabar. Yo pensaría que los compañeros deberían vivir este momento, esta fiesta democrática de la manera adecuada. Ha habido agresiones a Hipatia Delgado, un profesor de administración, se atrevió a decirme que yo era una miseria humana porque estaba denunciando una preocupación. Entonces, en este sentido, para mí es algo muy difícil el momento que yo vaya a encontrarme con aquel profesor. O sea, definitivamente como que olvida que este es un momento en el cual es de una decisión, es un momento que se debe de vivir la democracia. Y es el momento oportuno para hablar cosas que no se hablan. Aquel decano que me llamó sinvergüenza. Entonces, en este sentido, para mí es algo muy preocupante porque son compañeros que hemos compartido los logros de la universidad, ¿no? Y el que yo denuncie mi preocupación en lo absoluto no me quita que sea una mujer luchadora, que sea una mujer profesional, no me quita que sea una dama. Y yo sí, ¿no?, llamo la atención a mis compañeros que el día 19 nosotros todos somos docentes y vamos a tener que volver a trabajar y donde quiera que nos encontremos debe de primar el respeto. Le quiero hacer una pregunta ahí, doctora. En caso de que usted llegue a ser rectora, ¿qué haría con este decano que le llamó sinvergüenza? Bueno, en este caso le comento que para mí sería... En el escenario de que usted ya es rectora, ¿qué haría con ese decano que le llamó sinvergüenza en campaña? Sí, yo realmente lo llamaría a conversar y es más... a mí me gustaría desde ya conversar con el doctor, que es un doctor, un PhD cubano, quien tuvo no sé cómo llamarle, un exabrupto, podría ser. Un exabrupto puede ser, ¿no? Olvidó que de alguna u otra manera quien le recibió en la universidad la primera vez que llegó
fue Hipatia Delgado que le abrió las puertas del vicerrectorado para conversar, para hablar acerca de sus aspiraciones. De eso existe mucho, incluso en la política nacional. Eso se le llaman desleales, que llegan y hoy por el interés, todo abrazo, todo aplauso va para usted. Pero ya cuando se termina el interés, ya sales con otras caretas, con otras cosas, y sale a la luz la verdadera cara que tiene. Sí, realmente es una verdadera pena, y con este decano que yo trabajé fuertemente y siempre mantuve mi apoyo, no solamente para el decano mención, sino para todos los decanos y directores. Entonces, el que yo haya manifestado esta preocupación no es que yo en lo absoluto esté hablando mal de la universidad, estoy hablando mal de una acción que no puede agredir, ¿no?, a una persona la cual ha dado todo por la universidad, ¿no? Ha dado trabajo, pasión por la universidad, y soy parte de los adelantos, de los logros de la universidad, porque algo sí está bien claro: el señor rector es nuestro líder, pero él no lo hizo solo, ¿no? Y yo soy la operativa académica y di paso a todas las operaciones, estrategias que él dispuso. Incluso le intentaron utilizar a usted en la entrevista anterior de que usted era la que había firmado los contratos con todos los extranjeros. ¿Recuerda que tocamos ese tema? En lo absoluto. Yo no firmo contratos, pero ni tampoco firmo las acciones de personal. Pero decían que Hipatia Delgado era que había metido cerca de 200, no recuerdo bien cómo fue que nos llegó el mensaje. Nos tenemos que ir a la pausa. Así es. Pero al volver de la pausa, vamos a conversar del verdadero propósito por el que se creó la Universidad Técnica de Manabí. Está bien plantear posgrados, PhD, seguir mejorando, seguirnos llenando de artículos científicos, pero la ingeniería agrícola sigue en deuda con esta provincia. Y fue por la ingeniería agrícola, por agronomía, por la agricultura, que nació la Universidad Técnica de Manabí. ¿Cuál es la propuesta de Hipatia Delgado de Mera? La vamos a escuchar luego de la pausa. Y ratificamos esto. Se ha invitado a todos los candidatos. Han venido los que han tenido la valentía de poder llegar a este escenario y poder conversar. Ya estuvo la candidata Charito, está la candidata Hipatia Delgado, y la próxima semana nos volverá a acompañar la candidata Charito. Desde ahora se lo adelantamos, se lo ponemos, que el próximo lunes nos estará acompañando la señora candidata Charito. Vamos a una pausa y volvemos. Está muy bien. Llegamos al último bloque de Conciencia Pública, hoy con la presencia de la doctora Hipatia Delgado, candidata al rectorado de la Universidad Técnica de Manabí. Dejamos una pregunta planteada antes de la pausa y queremos conversar con ella. ¿Cuál es el propósito, el proyecto que tiene para esta facultad, que fue donde nació la Universidad Técnica de Manabí y en la cual usted también pertenece, donde usted hizo sus estudios de tercer nivel? Bueno, yo soy médico veterinario zootecnista y la ingeniería agrícola es parte de la Facultad de Ciencias Agrícolas de nuestra universidad. Nuestra universidad fue creada con un interés de poder solventar las necesidades de profesionales en el ámbito agropecuario, y una de las primeras carreras fue justamente ingeniería agrícola, que en determinado tiempo de la universidad se convirtió en una carrera la cual era emblemática en Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es la pretensión o cuáles son los proyectos, hacia dónde apunta el plan de trabajo de Hipatia Delgado? No solamente poder hablar de ingeniería agrícola como una carrera referente en la provincia de Manabí para el mundo entero, sino también de otras carreras importantes que existen en la universidad. Actualmente tenemos 52 carreras, habría que hacer un análisis de aquellas que son más importantes o que están más acorde a las necesidades socioeconómicas de Manabí y de nuestra región. Entonces, la idea de todo esto es poder cumplir con esa función tan importante de la universidad, que es justamente causar impacto positivo, solventar algunos de los problemas que tiene la comunidad manabita, la costa ecuatoriana, en el tema del ámbito agropecuario. Manabí es una de las provincias las cuales tiene gran cantidad de zonas agrícolas y zonas ganaderas. Entonces considero que tenemos una deuda pendiente. El tema de investigación, no se ha puesto la investigación científica, ¿no?, a servicio de la comunidad. Nos hace falta mucho trabajar, muy a pesar de que tenemos profesionales muy competentes, tenemos esa investigación, pero nos hace falta justamente ese eslabón, el cual considero que está un poco perdido en la Universidad Técnica de Manabí, que es el impacto, la vinculación que debe de tener la docencia,
la investigación y la vinculación. Un impacto que realmente se vea reflejado en las acciones de la universidad, en el cumplimiento de la función social de la universidad. En este sentido, lo que planteamos es justamente fortalecer todos esos procesos que tengan que ver con la articulación de la docencia. Un profesor que dé clases de salud pública, dar un ejemplo, que investigue sobre salud pública, ¿no? Y que pueda vincular, es decir, que pueda capacitar, asesorar o transferir esos conocimientos al sector, a los actores sociales, a las empresas, a las fábricas, pequeños productores, grandes productores, y de esta manera se puede articular, ¿no?, las tres funciones sustantivas bajo los dominios académicos de la universidad. Vuelvo y repito, ¿no?, si ingeniería agrícola era una de las carreras emblemáticas, una carrera que llamaba la atención a América Latina, lo podemos hacer con las otras carreras. Tenemos el escenario, está Manabí. Manabí es una potencia en agricultura, pero lamentablemente mal dirigida. Tenemos aquí un ejemplo en el sur. O sea, tenemos a nuestros hermanos colombianos. Qué manera de trabajar en la estabilización ganadera. Y aquí nosotros tenemos sabanas enteras de pasto, estamos desperdiciando, estamos deforestando, pero en Colombia ya está la estabilización ganadera. ¿Por qué no trabajar en eso, doctora? Bueno, no solamente en el tema que tiene que ver la reutilización de los espacios de la geografía manabita, ¿no?, sino también que sea sustentable y sostenible, que es una de las cosas justamente que nosotros estamos trabajando con nuestros estudiantes, porque los estudiantes se deben de insertar en todos estos procesos. No se trata solamente de que el profesor facilite el trabajo, sino que también integra a los estudiantes a la investigación científica y que pueda vincular con la sociedad. En este sentido, no solamente está en el tema de la agricultura, el tema de la ganadería. Yo quiero insertar otros temas importantísimos como los que tienen que ver con la administración, el emprendimiento, ¿no?, la asesoría legal, ahora que tenemos la carrera de Derecho, Psicología. En los temas informáticos existe mucho software que podrían facilitar el trabajo en los productores ganaderos, en los productores agrícolas de Manabí. La Facultad de Informática tienen ustedes, ¿verdad? La Facultad de Informática, que se haga un programa para estos pequeños emprendedores donde vaya el asesoramiento y la vinculación. En lo tributario, por ejemplo, mi tesis se basó en llevarle modelos de contabilidad a las personas que hacen los productos en el sector de la pila. Entonces le hicimos un programa como de contabilidad de costo. ¿Cuánto le costaba a cada uno hacer uno de los adornos de barro y comenzar a llevar una contabilidad? En eso se basó. Pero creo que ese fue uno de los pocos proyectos de vinculación, y luego pasaron a ser monetarios. Los proyectos de vinculación comenzaron a decir: ¿quiere hacer la vinculación a la ciudadanía? Sí, haga una capacitación por ahí a cualquier persona, pero déjenos 4 aires acondicionados, ventanas, persianas, un infocus y pintada al aula. Esas eran las tesis. Sí, realmente lo que está pasando actualmente es que los proyectos de vinculación, y lo digo a ciencia cierta porque conozco el proceso, no están naciendo en las carreras, ¿no? Hay una dirección de vinculación que gesta los proyectos y son las carreras que se deben de insertar a los proyectos de vinculación. A criterio de Hipatia Delgado... Hay que corregir. Claro que sí, porque deben de nacer en carrera de acuerdo a las necesidades, a un diagnóstico que se establezca en las carreras, cuáles son las necesidades de la vinculación que se debe hacer en las carreras, y con esto, ¿no?, poder proyectarse hacia la dirección de vinculación. Entonces son algunas de las cosas que hay que mejorar estos procesos, que a fin de cuentas la Universidad Técnica de Manabí fue calificada con una buena vinculación, pero ojo, muy importante, en la asignación de recursos presupuestarios no hay una asignación de recurso económico para vinculación, y en eso justamente vamos a trabajar, asignar recursos para la vinculación. Bien calificadas, pero mal presupuestadas. Así de sencillo. ¿Por qué votar por Hipatia Delgado de Mera? Bueno, ¿por qué votar por Hipatia Delgado? Hipatia Delgado tiene decisión política. Hay muchas cosas en la Universidad Técnica de Manabí las cuales requieren de esa decisión política administrativa para poder ejecutarse, ¿no? Una de ellas es justamente ese aumento de presupuesto. Vamos a hacer todos los esfuerzos que se tengan que hacer, ¿no?, para que la Universidad Técnica de Manabí pueda tener ese presupuesto de acuerdo a las exigencias que ya las cumple de manera técnico-jurídica, ¿no? Vamos a luchar por la democracia, vamos a luchar por la equidad, por la igualdad de los procesos, que nuestros compañeros sean reconocidos, que haya facilidades para el trabajo. Vamos a luchar enérgicamente
por el respeto a los docentes, el respeto a los estudiantes, que los estudiantes puedan participar en los procesos académicos, en los procesos que tienen que ver con la universidad, que haya una real participación, porque los estudiantes no están teniendo ese liderazgo actualmente en la universidad. Es más, considero que a nuestros estudiantes les está haciendo falta conocer cuáles son esos derechos para poder ser justamente protagonistas, ¿no?, de las gestiones de la universidad. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de proyectar en una propuesta en firme? Es justamente una propuesta que está ajustada a esa realidad. A Hipatia Delgado le acompaña conocimiento, a Hipatia Delgado le acompaña experiencia, una trayectoria como vicerrectora académica, la cual le va a permitir, ¿no? Sabemos que las funciones del rector tienen que ver con decisiones político-administrativas de mayor jerarquía, pero sin embargo Hipatia Delgado, ¿no?, aspira, ¿no?, convertirse en la primera rectora de la Universidad Técnica de Manabí y ser no el cambio, sino el verdadero cambio para la UTM. Después de las elecciones, ¿qué viene? Si gana, tiene asegurado de estar en el puesto 4 años, si no me equivoco, el rectorado. 5. Si pierde, ¿qué pasa con Hipatia Delgado? ¿Qué pasa con Hipatia Delgado? Hipatia Delgado, de donde se encuentra ubicada en la universidad, soy docente tiempo completo principal, voy a seguir trabajando por el crecimiento de la universidad. ¿Solo de la universidad? Bueno, realmente te comento que en estos actuales momentos va a existir momentos políticos importantes, no solamente a nivel cantonal, sino provincial, y en este sentido sí existen conversaciones importantes, las cuales son muy atractivas. Yo pienso que soy una servidora pública y tengo en mi interior justamente esas ganas de querer servir a la comunidad. ¿Le gustó la política ya? Realmente me interesa por el tema... ¿Le va gustando de a poquito? Sí, porque Hipatia Delgado era una profesora investigadora, es una profesora investigadora, pero realmente el servicio a los demás tiene que ver mucho justamente la utilización de esos recursos, en este caso de la universidad, pero para servir, pero de una manera democrática y donde haya igualdad, donde haya inclusión. Justamente de extender la mano de una manera equitativa es una de las ideas que queremos nosotros implementar en nuestra universidad, la democracia, la igualdad, la equidad en nuestra universidad. Muy bien, ¿Puerto Viejo la podría ver como candidata a alguna dignidad? Efectivamente, estamos conversando con, realmente me parece que muchas veces sería un poco ambicioso, ambicioso, apresurado, pero yo consideraría que veamos la Universidad Técnica de Manabí como una especie de servicio a los demás. Yo pienso que no podríamos nosotros saltar de un momento a otro a algo, qué sé yo, a un concejal. Recuerdo que de ahí salió el doctor Guido Álava Párraga siendo rector de la universidad. Luego salieron 2 vicerrectores como fueron Julio Sabando, concejales de Puerto Viejo, José Luis Molina, varios que se me escapan ahorita el nombre, pero fueron concejales. Sí, yo creo que el servicio público está justamente para eso, ¿no? Para servir a los demás, y vuelvo y repito, con las mismas ganas, con la misma intención, con mucha honradez, con muchas manos limpias y más que todo siendo Hipatia una mujer luchadora, que es como me he mencionado en todas las publicidades, ¿no? Una mujer que es ante todo, ¿no?, profesional, es una mujer que siempre está en contacto con el medio. Me he caracterizado siempre por manejarme con mucha sencillez en todos mis actos y más que todo, ¿no?, ser muy empoderada. Cuando inicié el vicerrectorado académico fue bastante difícil, pero en buena hora, gracias a los colaboradores, gracias a la autoformación que he tenido, porque siempre me he autoeducado, creo que se ha realizado un buen papel y me considero parte de todos los logros de la Universidad Técnica de Manabí, en conjunto con toda la comunidad universitaria. ¿De los logros y los errores que han existido? Claro que sí, justamente nosotros debemos de tomar justamente esas debilidades que ha tenido la universidad y es allí donde queremos trabajar. Decía un autor que el estar dentro del monstruo, dentro de sus entrañas, me ha permitido conocerlo. Entonces, en este sentido, considero que sabiendo cuáles son esas debilidades, podemos nosotros mejorar y construir esa universidad que debe estar a la altura de nuestros sueños. ¿Qué tal esta experiencia de entrar a la política? ¿Cómo ha sido? ¿Frustrante, bonita, desgastante, realista, que le ha demostrado quiénes realmente son sus amigos, quiénes realmente han sido leales? ¿Qué tal esta experiencia hasta ahora?
Bueno, para mí ha sido una experiencia muy satisfactoria en el sentido de que me ha dado la oportunidad de servir, en este caso a la comunidad universitaria. Ha sido un poco lamentable muchas veces haber invertido mucho tiempo, como usted lo acaba de decir, desgastante y dejando a un lado de la familia. Eso es un poco lamentable. No obstante, considero que tengo una familia bien constituida, unos hijos muy empoderados y que apoyan a su mamá, un esposo que siempre ha estado a mi lado, una madre que me apoya en todas mis decisiones, buen ejemplo. Pero muy a pesar de todo eso, yo considero que ha sido una experiencia muy satisfactoria. Satisfactoria en todos los sentidos porque Hipatia Delgado, claro que sí, ha tenido muchos aciertos, pero también aquellos desaciertos que son los que sirven de experiencia como para no volver a repetir. Entonces, estamos en esa línea justamente de avance, de logros alcanzados, y pienso que podemos hacer un excelente papel cambiando la historia de la Universidad Técnica de Manabí, porque voy a ser la primera rectora de nuestra universidad. La doctora Hipatia Delgado de Mera, candidata al rectorado de la Universidad Técnica de Manabí. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado en esta noche de Conciencia Pública. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, realmente para toda la comunidad universitaria, una vez más, invitarlos a ser parte de este gran proyecto universitario, este proyecto que habla de mucha democracia, que habla de inclusión, que es de puertas abiertas, porque considero que nuestra universidad es una universidad que va hacia la universalidad, es una universidad la cual se proyecta como la mejor universidad, no solamente de la región, sino de Ecuador entero, pero este trabajo que hemos venido realizando definitivamente no se ha hecho por una sola persona, lo hemos hecho todo en base a mucho esfuerzo y sacrificio y vamos a seguir adelante sin miedo al éxito, compañeros, y sigamos adelante. El propósito de Conciencia Pública es abrir las puertas para que vengan autoridades, candidatos a promocionar sus propuestas, a decirnos sus propuestas y que la ciudadanía haga conciencia y sepa elegir. En este caso, los docentes han escuchado las propuestas y los proyectos que tiene la doctora Hipatia Delgado de Mera. Está en sus manos el rumbo de la Universidad Técnica de Manabí. La próxima semana nos acompañará otra de las candidatas y ya seguramente el doctor Roque Pita estará con nosotros. Tengan buenas noches, hasta el próximo lunes.